En este primer bloque de educación, de ciencia y de cultura que hacemos en vivo por Somos Rosario, los miércoles en el mismo horario con una repetición y los sábados en un horario, la verdad, genial, entre las 12 y las 13, más allá de otros canales del interior que toman justamente este programa de educación, de ciencia y de cultura. Agradecemos, por supuesto, su visita en nuestros estudios, le agradecemos a Miguel Catalá, que es historiador, docente y escritor. Miguel, gracias por estar en el programa, gracias, muy amable. Daniel, compañero docente, Así es. por invitarme a tu programa. Así Muchas es. gracias. Bueno, uno de los aspectos que nosotros priorizamos, que es la educación, es la cultura, y dentro de la cultura los aspectos históricos fundamentalmente. Y hay un hecho por el cual te hemos invitado para abordarlo, realmente significativo para la Argentina y para toda esta zona de cobertura de Somos Rosario, que ha sido en su debido momento el grito emancipador agrario de Alcorta, ¿no? Sí, señor, inclusive de América Latina. De América Latina. Sí. Ahora vamos a ver por qué, digamos. Vamos a ver por qué, Sí. Cuál ha sido el significado, cómo Sí. se extendió la cantidad de chacareros que participaron en aquel entonces. Pero para eso también hemos convocado, y estamos por vía Zoom, con el doctor Carlos Grisini, que es el actual presidente comunal de Alcorta. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, por favor, estamos acá con Miguel Catalá, que es historiador, docente, escritor, para exponer en nuestro programa el relieve fundamental de este grito emancipador agrario argentino. Con usted lo hemos charlado en algunas oportunidades, pero estábamos muy cerca del acto electoral y no lo pudimos profundizar en aquel momento. En primer lugar, presidente, le quiero preguntar el impacto que ha tenido este grito de Alcorta en esta localidad tan importante del departamento Constitución. Bueno, sin lugar a dudas, es el hecho más importante de nuestra localidad. Si bien todas las localidades tienen su fecha de nacimiento, para poner de alguna manera, y la fecha de su santo patrono, todo eso ha quedado en segundo plano para nuestra localidad, ya que somos no solo regionalmente, sino mundialmente conocidos por el grito de Alcorta. Como, bueno, Miguel, el historiador, va a explicar seguramente mucho mejor que yo lo que ha llevado esta gesta agraria en contra de las formas de trabajo de aquella época. Así que, insisto, que es el hecho más importante, más trascendente, por lo cual nuestro nombre y nuestra zona, aclaro, nuestra zona, porque si bien se inicia en Alcorta, se propaga rápidamente por las localidades vecinas y por todo el litoral, ha hecho que esto trascienda límites nacionales y por eso es el hecho más importante de nuestra localidad. Inclusive en la apertura de sesiones de hoy de la reforma constitucional, el gobernador de la provincia exaltó en su discurso de apertura justamente el grito emancipador de Alcorta. La verdad que es un honor que el gobernador haya hecho referencia a nuestra localidad. Carlos, días pasados han llevado a cabo ustedes justamente los actos centrales del grito de Alcorta, con una activa participación también de la Federación Agraria Argentina, ¿no? Sí, sabemos que a partir de aquella gesta agraria, al poco tiempo se crea el primer movimiento obrero agrario por la lucha de los derechos de los chacareros de aquella época, que fue la Federación Agraria. Así que habitualmente trabajamos en conjunto con la Federación Agraria, y en esta oportunidad tuvimos el honor de la presencia de la primera presidenta de la Federación Agraria, que todo un hecho más que importante y de relevancia, de muchísima relevancia, el hecho, insisto, de que sea una mujer que está al frente de este movimiento agrario. Doctor, le voy a dar participación al historiador, porque usted hablaba recién
de la Federación Agraria Argentina. Y Miguel, lo que quiero preguntarte, la participación activa de la Federación en este hecho, ¿no? 25 de junio de 1912, hay que recordar que bueno lo que decías del gobernador también, porque también tenemos que recordar que justo ese año fue el estreno, la primera vez que se usó en la República Argentina la Constitución reformada, digamos. Claro. La electoral, la ley electoral de 1912, que se la conoce como la ley de Sempeña, el primer lugar donde se aplicó fue en esta provincia de Santa Fe. Claro. Entonces, el 25 de junio de 1912 tiene lugar el grito de Alcorta con, como decía el señor intendente, epicentro en la localidad de Alcorta. Ayer y hoy, hace 100 años y hoy, esa zona, de donde es también el señor gobernador, pero en la provincia de Buenos Aires, Sí. esa zona del país, Pergamino, se habla el triángulo de oro de la agricultura argentina, que sería Junín, Pergamino y Venado Tuerto. Claro. Esos serían los vértices del famoso triángulo de oro, pero y Rosario es el corazón de la Pampa húmeda también, digamos. Claro. Pero bueno, con epicentro en Alcorta, con reuniones en Pergamino, con reuniones en Santa Teresa, con reuniones en Vigán, con epicentro en Alcorta, el 25 de junio de 1912 se hace una reunión en la Sociedad Italiana de Alcorta, que después se lo va a conocer porque fue una asamblea central para sintetizar y potenciar esa cantidad de protestas de agricultores que había en toda la zona agrícola. Claro. También 500 kilómetros hacia el oeste. Claro. En toda la zona agrícola. Y lo que refería el señor intendente es que 50 días después, el 15 de agosto de 1912, en otra sociedad italiana, en este caso ya era en la Sociedad Italiana de Rosario, nace la Federación Agraria Argentina. Ahí, presidente comunal, se ha hecho en los últimos años un lugar representativo, muy simbólico, sobre el grito de Alcorta, que está enclavado justamente al ingreso de esta población. Sí, exacto. Bueno, tenemos obviamente el monumento de la localidad que está en el acceso alvear, pero la Federación Agraria tiene su espacio conmemorativo del grito de Alcorta sobre la Ruta 90, hecho que fue en la gestión de Lifchi, perdón, en la gestión de Lifchi fue su inauguración. La verdad que un espacio muy, muy bello, con un auditorio muy, muy hermoso, muy aprovechable y que tiene un formato a lo que antiguamente, cómo trabajaba la gente de campo en aquella época. Carlos, quiero preguntar, porque también ustedes han hecho un reconocimiento a familiares, ¿no? A descendientes de aquellos productores que se generó toda esa situación en Alcorta y en las zonas aledañas. Sí, habitualmente aprovechamos y hacemos reconocimientos a familiares. De hecho, en esta oportunidad hubo familiares de doctor Netri, que el año pasado no se habían hecho presentes, pero sobre todo los que más se hacen presentes son familiares de la familia Robotti, viuda Bulsani, y que lamentablemente el año pasado, unos días antes de la conmemoración del 112 aniversario, estamos hablando del año 2024, falleciese la última hija.
de María Bulzani. Claro. Bueno, pero siempre se hace un reconocimiento a los familiares que se hacen presentes de alguna manera. Te quiero preguntar, Miguel, la cantidad de colonos que han participado justamente de esa gesta, ¿no?, emancipadora. Chacarero arrendatario. Exactamente. Hay un gran historiador del agro en nuestro país, se llama Waldo Ansaldi, se preocupó fundamentalmente por establecer la diferencia entre los vocablos colono, agricultor, chacarero. Porque el sentido de la bronca es ese. Había una gran explotación, claro, ¿no? Que al chacarero se le asignaba una parcela de 50 hectáreas en esta región, fundamentalmente, y el problema era que había que arar, desmalezar. Cuando vos entrabas, yo digo todo esto porque vengo también, te lo voy a dejar, vengo de una familia chacarera de toda la vida. Mi abuelo participó en el Grito de Alcorta en su carácter de chacarero arrendatario en una asamblea que se hizo en la estación de ferrocarril de Rufino. De Rufino. Entonces, para empezar también que había mucha letra chica en los contratos. Y la mayoría de los contratantes eran italianos que si sabían leer y escribir, sabían leer y escribir en italiano. Claro. También hay un gran tema con eso. Ahí el propietario se llevaba Claro, absolutamente todo. Lo que se decía la parte del león. Por eso los chacareros en el Grito decían el contrato de leonino. Claro. Ahora vamos a seguir, Miguel, charlando. Yo quiero saludar y despedir al presidente comunal, agradeciéndole, haciendo esta historia del Grito de Alcorta. En otro momento vamos a hablar sobre la nueva continuidad. Ha sido reelecto días pasados en el último acto electoral y vamos a hablar de los proyectos, de las gestiones de esta importante localidad. Daniel, yo te agradezco mucho la presencia. Para mí ha sido un honor y también un honor haber conocido a Miguel Catalá, que va a explicar muchísimo mejor que yo la historia del Grito del Alcorta seguramente, y también recordar, que él seguramente lo va a hacer, que en aquellos años de 1912 venía de varios años de crisis para el campo y donde fueron tiempos de explotación. Ya de por sí los contratos eran leoninos para aquellos chacareros, en épocas de vacas flacas eran peores todavía. Pero vuelvo a insistir, te agradezco muchísimo que me hayas invitado a tu programa. Con gusto, cuando quieras, volveremos a estar y charlaremos como lo hacemos habitualmente. Te mando un abrazo grande y que tengas un buen programa. Muchísimas gracias, doctor Carlos Grisini. Un gusto. Que siga muy bien usted. Igualmente, abrazo grande. Miguel, justamente de esto que estábamos hablando, esos contratos leoninos eran contratos realmente leoninos, ¿no? Porque fundamentalmente, no nos olvidemos que era el tiempo el epicentro de la cuestión del modelo agroexportador, y si uno lo mira finito, capaz que hasta hoy, era la ganadería. Claro. Después nosotros acá ahora es la fiesta de la soja y todo esto, pero en aquellos años era la ganadería. Entonces lo que querían los grandes terratenientes era tener pasturas tiernas. Es el principal objetivo por el cual ponían a un chacarero en 50 hectáreas y a los 3 años lo ponían en otras 50, para que arara y sembrara por primera vez, por segunda, por tercera, y una de las obligaciones leoninas era que tenía que dejar la parcela implantada de alfalfa. Y por ejemplo, el clima que se fue generando, fue de menor a mayor, se fue extendiendo por Vigán, por Firmat, se hacían reuniones. ¿Cómo se fue armando justamente este proceso de revolución? Muy linda pregunta. La intensidad, a mí me da la sensación, porque yo después de tiempo que trabajé en Federación Agraria, tuve oportunidad de conocer prácticamente todo el país. Sí. Pero volvamos acá a la Pampa Húmeda, que es el escenario del Grito de Alcorta. La intensidad de la bronca
era similar, las razones ya las expresó el intendente también, que eran de los precios de los cereales a la baja, con sequías consecutivas. La acumulación de la bronca era similar en las distintas regiones. Y yo le daría una gran relevancia a los métodos, en honor a ustedes, a los métodos de comunicación que había en aquellos años, que era cierta periodismo gráfico, Claro. inclusive mucho de organizaciones políticas, como los socialistas, como los anarquistas, que viajaban en el ferrocarril. A veces viajaban en el ferrocarril en manera impresa y a veces viajaban en ferrocarril en la bemba de los crotos, Claro. de los trabajadores rurales que trabajaban hoy en esta cosecha, mañana en la otra, los golondrinas. ¿Y siempre, Miguel, siempre fueron fértiles todas esas tierras? Como Más se que dice ahora. el sur, ¿eh? Más que ahora. Más que ahora. Claro, claro. Ahora tienen 100 años en la costilla. Claro. Las pobres tierras también ahora tienen 100 años en las costillas. Claro. Que le venimos sacando nutrientes. Claro. Sí, Y sí. Miguel, te quiero preguntar, ¿cuál fue el rol del cura, del sacerdote en Etri? ¿Cuál fue su rol, su figura, su imagen, justamente en juntar toda esta situación Sí. que era una fuerte presión, ¿no?, que había? El cura de Máximo Paz era uno y el otro el cura de Alcorta. Dos localidades muy vecinas entre sí, Sí. que compartían colonia, porque si vos mirás vos sos de la región, digamos, mirá la colonia Otil, queda prácticamente equidistante. Bueno, siempre hubo dificultades con el tema límite. Claro. Si había que correr alambrado un poquito para acá o para allá. Exacto. Y ahí, bueno, también tiene mucho que ver, la iglesia posibilitaba, por lo menos en esas dos localidades, el espacio del atrio para que se hicieran la asamblea de los chacareros y ellos dos, los curas Netri, digamos, le contaron a Robotti, que era Bulzani, digo, el esposo de María, a Bulzani, no hay que olvidarse de Noguera, que era el de Pergamino, que fue el primer presidente de Federación Agraria, que ellos tenían un hermano, abogado, que los podía asesorar en cuestiones legales para llevar adelante la protesta, digamos. ¿Y por qué Miguel fue Alcorta el epicentro? Porque sería como aurículo, ventrículo de lo que hablábamos antes, del corazón de la Pampa húmeda y toda esa región, ¿no? O sea, le tocó a Alcorta tal vez por la incidencia de los dos curas, que Alcorta ya era un poco más grande que Máximo Paz, y por el almacén de Bujarrabal. Sí. El almacenero de Ramos Generales, en general, era también un explotador de los chacareros. Porque estaba la libreta, donde, Claro, la esto me lo famosa contaba libreta, mi papá, que está acá la famosa libreta. en la tapa del libro está mi viejo. Este libro no se vende, ¿eh? Yo te voy a dejar uno a vos, no se vende y no se dedica. Si lo tenés es porque yo te lo di. No, un libro de familia, digamos. Exacto. Eh, Ahí está toda la memoria, Claro, ¿no? La sí, un poco, digamos. Sí. Pero Bujarrabal no solo los apretaba con la deuda. Mientras vos hablás, lo quiero mostrar. Sí, este perdón. libro. Es un presente que Te está poniendo el dedo a la cara de mi papá, mirá. que te agradezco mucho porque es de un alto contenido social, ¿no? Y emocionante para tu caso. Este es un libro íntimo, particular. digamos, un libro de Exactamente. familia. Por eso el valor que tiene. El gallego Bujarrabal, algunos dicen que era anarquista, otros que no, digamos, les prestaba el sótano del almacén de Ramos Generales para que hagan las reuniones secretas. Claro. Entonces, Claro. venían los representantes de cada una de las colonias y se reunían. Me parece que por eso fue Alcorta también. Claro. Miguel, ha sido muy amable, ha sido un gusto. Bueno, Seguiremos hablando vos. de esto y de otros temas. Nos interesa mucho la Muy historia agradecido por dentro la de la invitación. cultura. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Antes debemos agradecer a Jorge Molina por sus cuadros que siempre engalanan la escenografía del mismo. También vamos a agradecer en su debido momento las banderas que hemos tenido, una donación
a través de la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. Vamos a la pausa y luego seguimos. Bueno.